es el hincha del equipo, jugador número 12, que unas veces hace goles y otras veces los detiene, quien con sus gritos de aliento, su presencia y su dinero hace posible que el fútbol sea el deporte primero. Para el hincha un monumento. Buenas tardes, jugador número 12, y enhorabuena por la imagen espectacular que volviste a dar ayer en el nuevo vivero, como siempre ejemplar y ayudando a la victoria de nuestro Bada. Me vas a disculpar que te quite un solo minuto del programa para enviarle un mensaje a los personajes que siguen impidiendo que haga mi trabajo. Queridos ocupas que os hacéis llamar propietarios del Club Deportivo Badajoz, pero no pagáis la compra a su anterior propietario, no vais a conseguir nunca que pierda la ilusión por el Club Deportivo Badajoz, que siga apoyando, que siga celebrando cada victoria y llorando cada derrota, que siga sumando desde pequeñito como aficionado y desde hace 35 años como comunicador. Me seguiréis vetando hasta que os echen del club. Ayer me levantaron el veto y hoy quería entrevistar a Jorge Barba. Siempre he respetado a los jugadores y no me habéis dejado, pero nunca vais a arrebatarme mi libertad de expresión y mi sentimiento blanquinegro. Podéis quitarme una entrevista o dos o tres, que el resto de medios tengan acceso a los jugadores y los míos no, pero no podéis quitarme ni mi independencia ni mi corazón blanquinegro. Ya sé que no sabéis qué es eso, porque solo os mueve el dinero y os importa una mierda el Badajoz, al que hasta hace 3 días, mal contados, ni conocíais. Pero no podéis frenar que siga dando mi opinión sobre vuestra pésima gestión, que traiga a cada abonado y que diga lo que le dé la gana y que siga feliz por ver a mi gente, feliz por ver a la afición y por vernos a 3 partidos de recuperar una de las 2 categorías que tirasteis a la basura cuando cogisteis al club y lo descendisteis 2 veces de forma consecutiva. Hoy estoy feliz porque ayer ganamos 1-0 al Llerenense y afrontamos ilusionados la vuelta en Llerena el domingo a las 7 de la tarde con 500 blanquinegros que han agotado esta mañana las entradas porque les pasa lo que a mí, no piensan en vosotros sino en nuestro club, y teniendo en cuenta que el club no tiene gestión sino indigestión, tiene un mérito impresionante lo que hacen jugadores y técnicos apoyados por lo más valioso de este club, que sí me respeta y que sí me quiere, que es su afición, la número 12. Iván Díaz, muy buenas tardes. Buenas tardes. José Manuel Castaño Mata, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. José Carlos Carrasco, muy buenas tardes. Buenas tardes. Jesús Leal, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Pablo Blázquez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Alfredo Gómez Landero, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Bueno, Iván, otro capítulo esperpéntico, pero bueno, vamos a pensar en que estamos ahí a 3 partidos de subir y de romper ese mal momento que hemos tenido durante la temporada, ¿no? Sí, la verdad que otra vez los personajes estos vuelven a hacer de la suya, pero como tú bien has dicho, no nos van a quitar la ilusión por nuestro club, y ayer tuvimos un capítulo precioso en el vivero, la semana que viene la vuelta, y bueno, por suerte estamos hablando de lo deportivo estos días y parece que estamos extraños porque que se hable solamente de lo deportivo en este club es algo inusual. Pero bueno, a pensar en el próximo partido y nosotros hacer lo que sabemos hacer, que es hablar del Badajoz. Son muchos años, la gente que está aquí a nuestro lado sumaríamos más de 100 años más todavía, entonces creo que tenemos derecho a opinar siempre, que es lo que hacemos, y pues, de que lo hablamos contigo por el amor a los colores. Pues ese amor a los colores nos trae al nuevo vivero una tarde de ayer mágica. Alfredo Gómez Landero, la victoria 1-0 ante el Llerenense, que no es un resultado excelente, pero es un buen resultado para afrontar la vuelta, ¿no? Hombre, me hubiera gustado que hubieran sido más goles, claro, pero 1-0 es un poquito corto. Yo sé que en ese campo tan pequeñito, con la gente tan encima y demás, lo vamos a pasar mal, pero yo espero que el Badajoz lo afronte decididamente por el partido y que el resultado no sea corto. Pablo, ¿cómo viste el partido de ayer?
Quiero hablar del veto antes un poco. Ah, sí, sí, adelante, encantado. No, bueno, No simplemente quería decir poneros que- en un compromiso, a No, Iván sí, no. porque ya estoy acostumbrado. No, no es compromiso, ¿no? Yo creo que es lógico pues decir que nos parece lamentable, ¿no? Que se vete a ti como periodista o a cualquier otro. O sea, creo que un club como el Badajoz debe estar abierto completamente a que todo el mundo dé sus opiniones y el club debe respetarlas, ¿no? Yo no recuerdo en los últimos años o en los años que yo llevo siguiendo al club que algún periodista estuviera vetado. No, yo no lo recuerdo. Y indica también que, por ejemplo, el departamento de comunicación trabaja sin libertad ninguna, que son órdenes de arriba que vienen y ya está, ¿no? Y todo viene de, creo, de unas declaraciones aquí de un compañero de tertulia, de Iván, ¿no? Bueno, pues que dijo unas palabras que, bueno, oye, que creo que hay libertad de expresión aquí, ¿no? En este país para poder decir lo que quieras, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando vino todo. Vinieron las órdenes, pues de Luis Oliver Jr. en este caso, creo yo, y él es el que manda. Y entonces, bueno, hemos visto que se mete en el apartado deportivo, en la dirección deportiva, hemos visto que ha sido entrenador, en donde ha fracasado estrepitosamente y donde vienen todos los problemas de esta temporada, y hemos visto que fracasa también en su política de comunicación, porque creo que es un error lamentable que vete a un periodista. Dicho esto, el partido, bueno, me pareció un partido muy igualado, me gustó mucho el Llerenense, me gustó el planteamiento que hizo, creo que supo... al menos el inicio, el plantearlo mejor que el Badajoz, supo tener el balón cuando tenía que tenerlo, supo contener al Badajoz y bueno, creo que el planteamiento fue muy bueno. Y yo veía el partido un poquito oscuro, ¿no? El resultado, ¿no? Gracias al gol de Barba, que vino un poquito una jugada un poco aislada, creo que a partir de ahí sí el partido sí cambió y el Badajoz estuvo mejor que el Llerenense. Y bueno, creo que el resultado, poco cortito, pero puede ser bueno, sabiendo que vamos a sufrir muchísimo el partido de vuelta. Nos presionaron muy arriba desde el principio. Jesús, ¿lo esperabas así? No, la verdad es que no. Yo creo que todos cuando estuvimos hablando el lunes pasado pensábamos que iba a haber un Llerenense un poquito más recogido, un poquito más achicando agua en los primeros minutos y a raíz de ahí pues intentar transitar para hacernos daño. Pero a mí especialmente me sorprendió mucho, además, no solo la presión tan alta que hizo, sino lo bien que lo hizo. O sea, yo creo que ahí nos pilló un poco desubicados, a la plantilla, bueno, al cuerpo técnico, a todo el staff, yo creo que nos pilló un poco en un momento que no esperábamos y nos costó cogerle la medida a los primeros minutos. A raíz de ahí yo creo que, sobre todo a partir de la segunda parte, cuando pasamos por el vestuario, yo creo que se reajustaron un par de cosas y bueno, la segunda parte bastante mejor. Pero sí es verdad que, como dice Pablo, me esperaba menos del Llerenense y ha sido un equipo que me ha gustado mucho. Hasta el día de hoy puedo decir que ha sido del equipo más completo que ha pasado por el Nuevo Vivero. Y por suerte no tenían gol, porque si llegan a tenerlo sí nos hubieran metido un problema gordo, ¿eh? No tuvieron gol de forma práctica. Teóricamente tiene a la pareja delantero más goleadora de la categoría. Entonces, pero eso también habla bien del trabajo defensivo que hicimos, ¿no? A principios, cuando acabamos, tuvimos el partido contra el Castuera y empezamos a hablar de los playoffs, creo que lo comentamos, que el Badajoz al final iba a hacer goles. Porque tiene chispa, y dijimos que si recuperábamos esa eficacia defensiva que tuvimos a principio de temporada, donde fuimos durante la primera vuelta el equipo menos goleado, pues que íbamos a tener muchas opciones de pasar las eliminatorias regionales y ascender después, ¿no? Creo que esa eficacia defensiva la estamos volviendo a tener y en base a una buena defensa se construye un buen ataque. Entonces creo que podemos estar tranquilos, por lo menos con las sensaciones que está dando el equipo. José Carlos Carrasco, y tuvimos incluso dos ocasiones importantes en la primera parte, un remate de Santi Luque al lateral de la red y otra de Jorge Barba, que luego fue el que marcó el gol de la victoria, y que ahí nos podíamos haber incluso puesto por delante pese al gran trabajo que estaba haciendo nuestro rival, ¿no? Sí, perfectamente. Lo que ha comentado el compañero Jesús Leal, decir que yo creo que Juan García no tiene que ver, porque todo el mundo pensábamos cómo iba a jugar, incluso él jugó en el partido de Liga que jugó aquí, que perdió 3-0, y entonces cambió el resultado. Yo creo que él tenía la intención de volver a Llerena con un 0-0, han dicho que en la rueda de prensa que 1-0 también le valía porque no quería ser goleado aquí en Badajoz, y entonces lo que tuvo que hacer lo de la presión alta, y que nadie se lo esperaba. Lógicamente hizo un partidazo
y ante eso pues no supimos reaccionar. Tuvimos las oportunidades que has comentado antes con Gus, un tiro de Gus que lo salvó el central, y después el tiro del lateral de Luque, y un cabezazo de Jesús Sánchez que creo que no vio el balón, porque si no lo hubiera dirigido bien, y a partir de ahí la de Barba, la más clara, que yo incluso le digo, lo va a tocar con la calidad que tiene al palo corto del portero, o sea, y parece ser que le pegó con todo el alma y que se nos fue el balón hacia arriba. Entonces yo creo que fue las oportunidades que tuvimos. Yo creo que si hubiéramos marcado lo hubiéramos goleado, pero estuvieron bien asentados, hicieron su trabajo, y después aparte Juan García, sabiendo el historial que tiene de equipo y viejo zorro, hizo su juego que ayudó a su equipo a saber manejar los tiempos del otro fútbol, de hablar con los árbitros, sobre todo con el cuarto, que yo creo que en este caso el compañero Gómez Landero nos podrá decir cómo fue la actuación de los colegiados, sobre todo el cuarto, que me sorprende bastante, para mí fue el árbitro principal, en el sentido que tuvo que avisar al árbitro diciendo de que Juan García se estaba sobrepasando de la zona de banquillo, del área técnica, y le permitió muchas cosas. Y yo creo que hizo lo suyo, supo hacerlo, va al 1-0. Yo sé que Juan García el 1-0 le ha fastidiado bastante, porque él pensaba irse con 0-0, sabiendo de que que quedaron por delante nuestro en la tabla de clasificación, entonces pues le permitía. Sí que es verdad lo que ha dicho el técnico, ¿no?, David González, que tienen que abrirse un poquito más, y entonces pues vamos a jugar a ver qué otro partido nos presenta allí el Yerenense. ¿Deja algo para la segunda intervención? Bueno, se lo digo al señor Castaño. Señor Castaño Mata, ¿cómo lo viste? Bueno, yo antes de empezar, José Luis, quiero hacerme eco y hacer mía las palabras de Pablo sobre el veto. En una sociedad democrática esto ya no procede, y eso es algo que la NUPE se lo tiene que hacer ver. Y dicho esto, para no repetirme, pues la verdad es que Juan García, el sueño de su vida hubiera sido entrenar al Club Deportivo Badajoz. Pablo sabe perfectamente que estuvo el ayudante de Óscar de Paula, que fue lo más próximo que ha llegado a estar a eso, que incluso no era el ayudante, yo creo que incluso por lo que veíamos en el área técnica, él era el entrenador. Entonces entiendo que pues que Juan vive en Badajoz, nos ha ido a ver muchísimo al Nuevo Vivero, conocía perfectamente el equipo, sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Él nos escucha en los diferentes medios que siguen al club, y más en la semana previa a un partido en el cual se tiene que enfrentar. Y todo el mundo comentaba, no, va a poner el autobús, no va a aguantar, porque esta gente que viene de jugar en césped artificial no va a soportar el césped natural, físicamente pegarán un bajón, quieren salir vivos del Nuevo Vivero. Hizo justamente lo contrario, una presión alta, no dejaba salir jugando, presionaba muchísimo a Jorge Barba y nos tapaba a Bermúdez, en fin, sabía perfectamente qué es lo que tenía que hacer. Era un partido típico de playoff, a vida o muerte, donde los clubes se juegan todo, el ser o no ser el año que viene en una categoría o en otra. Y hubo dos partidos, hasta el gol y después del gol. Entonces, después del gol, el equipo es verdad que despertó y pudimos haber marcado el segundo, aparte de las que tuvimos antes, el penalti a Lobato, etcétera. Pero sí dejamos vivo al Yerenense. Yo entiendo que el Yerenense está muy vivo, que fue el error que cometió la Azuaga con el Badajoz, lo dejó vivo. Y después del partido que todos vivimos en enero en el Fernando Robina, que yo decía de broma, no, el factor campo se inventó en el Fernando Robina. Y es así. Yo me espero cualquier cosa allí. Allí hay que saber competir con cabeza fría, con inteligencia y con muchísima intensidad. Vamos a ver qué pasa, José Luis. Bueno, me la ha puesto votando José Manuel Castaño Mata con el tema del penalti a Lobato, del cuarto árbitro también José Carlos Carrasco. Señor Landero, es su turno. No, también quería decir que estoy de acuerdo con las palabras de Pablo, que a mí me parece que lo que está haciendo la directiva de Club Deportivo Badajoz es una tontería, en no dejarte entrevistar a los jugadores. O sea, no tiene sentido, porque esto, si todavía fuera para criticar, que cuando hay que criticarlo se critica, pero todo lo contrario, es un aficionado, entonces tenía que dejar de sobra. Dicho eso, para mí fue penalti. Y si no pita el penalti, pues lo que tenía que hacer el árbitro es haber pitado antes, porque podían ocurrir una circunstancia, como lo venía agarrando de hace lo menos 7-8 metros antes, y el otro se iba defendiendo. Imagínate que lo que iba soltando Lobato le da con el codo en la boca
y es una agresión, y entonces lo tiene que expulsar. Si hubiera pitado, tenía dos opciones: pitar la falta antes y la amonesta al jugador porque lo estaba agarrando, le estaba intercediendo, y si ya te entras dentro del área y como sigue continuo dentro del agarrón, pues lo tiene que pitar penalti. Entonces yo creo que ahí el árbitro no actuó bien ninguna de las dos cosas. O lo pitas antes, falta, libre directo y amonestación, y si lo pitas después, penalti. Ahí no estuvo bien. En general, después el árbitro, bueno, no estuvo normal. Cuando yo lo vi peor al árbitro fue a partir de lo que metimos nosotros, ahí ya parece que se le fue un poquito el partido. Y referente al cuarto, hombre, pues tenemos que entender que ese muchacho nunca ha hecho de cuarto. Eso es lo primero. Y lo segundo, que sí es verdad, yo no voy a castigarlo a Juan con una tarjeta roja, pero una amarilla para calmarle un poquito sí le hubiera venido bien, porque se metía fuera del área, se metía en el campo, se encaró con el cuarto, que casi se chocan cara con cara. Entonces yo pienso que lo tenía que haber frenado un poquito a Juan. Y todo ese show de Juan García coincide con los minutos en los que al Llerenense se le acaba la gasolina y tiene que frenarlo de alguna manera. ¿Coincidís conmigo? Sí. Sí, claro, la verdad que en la primera parte sus jugadores no tenían prisa en sacar de puerta, sacar de banda. Ahí claro, el Badajoz pedía más ligereza en el tema del juego, y a raíz del gol pues ya se quejaba de los rocos de pelota, de que se pierde tiempo. Al final cada uno hace su fútbol. El fútbol de él lo conocemos, es un entrenador perro viejo, como se denomina él, perro viejo, y sabíamos que iba a hacer de la suya, y bueno, al final nos llevamos la victoria con ventaja corta, y ahora pues la guerra. Más cosas del partido, la segunda parte. Respecto a la jugada esta polémica de Lobato, minuto 86 era, ¿no? Sí, Era pero creo que viene muy poquito después de un pequeño agarrón también en el área del Badajoz, ¿no? Que protesta muchísimo Juan García. Yo creo que es un agarrón, bueno, que más bien el delantero se deja caer encima, ¿no? Y no es penalti. Cuidado, no te vayas a caer tú, que hay un gesto. Entonces Juan García lo protesta mucho, y yo creo que al ser prácticamente la siguiente jugada, el árbitro no se atreve a pitar, ¿no? Porque le iban a decir, hostia, no pitas aquella, era pitas esta, ¿no? Entonces yo creo que ahí le pudo un poquito la presión al árbitro. Pero es verdad que a partir de ahí él se calentó mucho la grada, a partir del gol del Badajoz, ¿no? Y el Llerenense también perdió un poquito el sitio, y estuvo más bonito el partido a partir de ahí. Bueno, también digo yo que también se calentó la grada porque todas las tarjetas amarillas que hubo en ese partido fue el del Badajoz. La entrada, es decir, la tarjeta amarilla que hizo la entrada a Miranda, que no era tarjeta amarilla para mí, y después ya a continuación eran tarjetas amarillas del Badajoz, pero por protesta, y los del Llerenense le protestaron cara a cara al árbitro y no le sacó ninguna tarjeta. Yo creo que está un poco influenciado de mi punto de vista, ¿eh? Después se le hizo grande con el penalti en el minuto 82, porque yo estoy convencido que si es en el área contraria lo pita. Igual que lo que has dicho, que no era un forcejeo en el otro área cuando nos tocó, pero si fuera sido como tan exagerado como fue, hubiera pitado en contra del Badajoz. Es muy fácil pitar aquí en Badajoz, parece ser. Sí, pero es muy fácil pitar, pero en contra del Badajoz. ¿En contra? O sea, el problema es que vemos dos varas de medir. Y si es un juez, una persona justa, equitativa, y tiene que realmente pitar lo que pasa en el terreno del juego, y encima la grada está alejada del terreno del juego, se siente menos presionado, en teoría, aunque ayer no era ese día, pues entiendo que tiene que ser un buen juez, ¿no? Y tratar de repartir la justicia, ¿no? Lo que yo noto, pero no solamente en el partido de ayer, sino en varios, que por muy poco consiguen sacar tarjeta a nuestros jugadores, y el otro equipo se va de rositas en situaciones parecidas o incluso peores, y en ese sentido, desde luego, en el Club Deportivo Badajoz no pueden estar contentos, y no estamos contentos la afición, y entiendo que no nos están ayudando nada. O sea, ningún trato de favor, José Luis. Bueno, Castaño, ya déjame intervenir en esto de... estoy de acuerdo que en la parte esa que me decís que a lo mejor el Llerena se tenía que haber mostrado alguna tarjeta amarilla, es verdad, yo también estoy de acuerdo con vosotros, pero pensad un poquito que si el árbitro los hubiera puesto, como vosotros decís, a lo mejor Miranda no hubiera acabado el partido. También. Sí. Porque Miranda, yo no sé, con la experiencia que tiene y demás, con la tarjeta, fuera o no fuera tarjeta, ya uno entra ahí, la tenía. Y tenerla después hizo dos entradas, que una de ellas era tarjeta, y sin embargo se la perdonó. Entonces, yo lo que pienso, claro, yo lo que pienso que en estos partidos pitar un penalti tiene que ser muy claro, porque puede ganar una promoción y la puede declinar por un sitio para otro. Entonces, tiene que verlo muy claro. Y yo pienso que en el penalti no es que se cagara, que yo creo que lo cogió corriendo, venía un poquito dándole vuelta a la chirola de lo que ha dicho Pablo. Será penalti, y no se atrevió a pitarlo porque la mente no la tenía fresca. Más detalles del partido, Jesús Leal.
A ver, yo voy a Técnico de decir cabecera. que quizás hay dos cosas un poco populares. Yo creo que el árbitro no estuvo mal, desde mi punto de vista. Pues, como dice Alfredo, creo que gestionó bien la segunda posible amarilla de Miranda, porque justo después de la primera vino una segunda que seguramente fue sin querer, fue a presionar y acabó pisando al futbolista. Entonces, pues igual que nosotros nos quejamos del penalti, ellos se pueden quejar también de esa posible expulsión o bien del posible agarrón, como ha dicho Pablo. Creo que para mí es penalti, o sea, lo digo, pero estoy con Alfredo de que al final en un partido así, igual que criticamos lo de la expulsión de Ginés, de que al final estás en un partido de playoff, minuto 10, que te puedes cargar el partido a pesar de que el reglamento dice que es expulsión. Creo que en este aspecto es complicado pitar un penalti y así. Entonces a mí me gustó el arbitraje, creo que dejó jugar, intentó, sí es verdad que hubo alguna que otra amarilla que se ahorró para el Llerenense, pero bueno, en cierta parte de lo mejorcito también que ha pasado por el... Y además una cosa, si no lo sabéis, este chaval, ahora mismo si no pasa nada raro, y no le pasó ayer, ascendió a Segunda División B. Está ascendido, o sea, sí, porque ayer vinieron a ver lo demás, si no había nada raro, que tampoco no hubo nada raro, pues me imagino que no se le habrá escapado no, es que el ascenso. hay que también hay que pitar un partido así delante de 8.000 personas en la final regional, o sea que al final yo creo que el chico, pues en ese aspecto, creo que hizo un buen partido. Y después, el tema de Juan García, yo con Juan tengo amistad, entonces mucha gente critica de que Juan García por despecho actúa así. Juan García al final tiene sus armas a la hora de plantear un partido y cree que, como hemos comentado, era momento para parar el partido y actuó de esa manera. Juan tiene sus dos hijos en la cantera del Badajoz. Juan quiere el Badajoz con locura. Uno ha pasado por el programa, lo hemos entrevistado. Está Iván, que lo entrené yo también en la cantera, y después está Mario, que ha llegado este año del Gébora, que muy buena pinta tiene el chico. Él va detrás de él el Sevilla, bueno, ha entrenado con el Sevilla varias veces, entonces... Iván también es muy bueno, media punta muy bueno, ¿verdad? Muy buen futbolista. O sea que al final tiene a su hijo en la cantera, quiere mucho al Badajoz, pero al final es profesional y vive de esto, entonces pues él tiene que buscar sus armas para intentar sacar el máximo rendimiento deportivo. Incluso al acabar el partido, a pesar de que en la zona de la tribuna donde estaba yo hubo muchos insultos, él acabar el partido se giró y aplaudió a la grada en gesto de la afición del Badajoz realmente ha ganado el partido, o sea, ha ayudado a ganar el partido, ¿no? Entonces, que cualquier otro se hubiera girado, se hubiera encarado, y él en ningún momento en sala de prensa también agradeció a la afición del Badajoz el respeto y la calidez que mostró en el partido, ¿no? Entonces, quizás es algo impopular, pero creo que también hay que decirlo. Que yo creo que si el Badajoz en algún momento jugara un partido contra un rival a priori superior en un campo distinto al nuestro y tal, nos gustaría que nuestro entrenador planteara el partido como lo planteó ayer Juan García, porque creo que el planteamiento fue estupendo. Y luego, bueno, es verdad que no nos gustan nunca las protestas a los árbitros y tal, pero si lo hace nuestro entrenador, miramos para otro lado muchas veces, ¿no? Entonces, pues yo creo que nada que reprochar a Juan, por lo menos de mi parte. Y también, desde mi punto de vista, igual que hemos dado palos y tal, creo que también es de valorar la rueda de prensa que hizo el míster nuestro, David, que creo que fue muy acertada en todo lo que contestó, tanto a periodistas como a los que no. Entonces, pues creo que también hay que... Es un caballero, indudablemente es un caballero del fútbol. Sí, desde luego coincido contigo, Jesús. La rueda de prensa, pues dentro del estilo diplomático, elegante y tan educado que tiene David González, ayer sacó incluso alguna palabrota. O sea, está claro que él tiene muy claro lo que es una rueda de prensa post partido y lo que es ir allí, bueno, pues de alguna manera a un ten con ten, ¿no? A ver quién sabe más de fútbol, ¿no? Coincido contigo, es así, o sea, hemos ganado mucho y ha destensado mucho la situación que había en torno al club y por lo menos en ese apartado hemos ganado. Otra cosa es que le dé tiempo a poder demostrar esa capacidad que nos lleve a la categoría que todos queremos conseguir, pero hemos sumado, o sea, ahí bien por el cambio. ¿Más detalles del partido? Nada más, pues pasamos páginas, vamos al... Yo quiero decir que a mí me gustó muchísimo, que no lo he dicho, tengo que decir, me gustó muchísimo el Llerena. Sí. Además, una de las cosas que me ha más gustado ha sido incluso que... el Llerenense, ¿no? Llerenense. Que es un equipo que está muy bien trabajado.
muy bien trabajado, se sabía lo que tenía Sí, que hacer cada uno, muy bien colocado, y me sorprendieron 2 o 3 jugadores que a mí me gustaron muchísimo. El Kaká el moreno, Sí, el central. el central, Aitor, ¿no? El medio centro. número 9, ¿verdad? el número 9 me gustó mucho. Y el que Víctor se- Sánchez. Y el que se ha lesionado también, que no me acuerdo. Son jugadores Nicolás, que juega la primera parte. que marcan la diferencia. Es verdad. Y el hijo de Pedro Cordero es un jugadorazo también que También. lleva 20 goles, ¿no? Algo así. Es verdad que también había que ver que Álvaro. tampoco a Kaká le fijaron un delantero que tuviera que luchar con él, porque Borja estaba un poquito más bien, no estaba en el centro, estaba un poquito para el lado, ¿no? Entonces había que verlo también cuando se le pone un delantero frío que luche con él. Al Kaká que estuvo muy bien. Ujú. Bien, pues vámonos al próximo domingo, 7 de la tarde, Estadio Fernando Robina de Llerena. 500 aficionados, Iván Díaz, ¿cómo sabías que te iba a preguntar eso a ti? Que ya han, bueno, en muy poquito tiempo han agotado las entradas que han puesto nuestros amigos del club. En 2 horas se han gastado todas las entradas. La verdad que yo sabía que no iban a durar ni hasta mediodía, pero en 2 horas. Yo he pasado esta mañana que tenía que recoger unos compromisos y me ha sorprendido que estando en la cola, había una cola muy grande, se ha acercado cuerpo técnico y plantilla, ha dado una botella de agua por persona. A mí me ha tocado el entrenador. Es muy majo el chaval. Y han venido jugadores con botellas de agua fría, dársela a cada aficionado. Qué que bueno. se agradece Bonito porque detalle. había colas de más de 1 hora y es un detalle que, oye, que se agradece. Se nota que no está el que manda y la decisión ha sido de otra persona. Y nada, es lo que dije la semana pasada. El que manda ni agua, claro. No, eso. no verá de agua caliente. Como dije la semana pasada, el manicomio, o sea, el ambiente de ayer fue una locura. O sea, por primera vez en la temporada hay que ir 1 hora antes al libero para aparcar, eso en la liga no ha sucedido. Y yo que en los descansos me gusta dar mi paseíto, saludo a Pablo, a Alfredo siempre por el pasillo de tribuna. No me dio tiempo a ir y volver porque iba hablando con gente que hacía años que no los veía. Me alegro que haya que gente vuelva al campo. Es bonito. Y no me dio tiempo de la vuelta y ayer el ambiente estuvo muy bonito. Y ya todo el partido de vuelta, anda 500 entradas, sorprendente, pensaba que iba a dar menos. Por todo, en el partido de liga éramos 300 y no cabíamos, o sea, no sé cómo lo va a hacer el Llerenense, a meter 500 Por personas. cierto, que anuncia el Badajoz hace unos minutos que ya no hay más entradas, que las han pedido pero que no les van a dar Sí, más. lo malo es que, ya Y que está- en taquilla no se van a vender. que, bueno, eso de taquilla no se puede vender, Eso ha puesto el club. claro, pero eso es relativo. Claro. Yo voy vestido así con una entrada, me la tienen que vender. No me van a pedir que no tenéis la boca de dónde eres. Eso yo no lo he visto en mi vida en el fútbol y llevo muchos años viajando. No lleves esa camiseta por si acaso. No, esto no, voy con una blanca y negra. Y eso, vendieron las entradas en 1 hora y media, 2 horas, una locura, no sé cuántos autobuses estaban llenados. Y va a ser una final, una guerra y un partido muy bonito, una semana muy larga. Estamos el lunes y hasta el domingo por la tarde. Y yo estoy deseando que llegue el domingo por la tarde. ¿Cómo lo veis, Carrasco? La vuelta. Hombre, la veo difícil. Con respecto al Llerenense, como planteó el partido aquí en casa contra el Badajoz, y allí va a ser diferente, como ha dicho, va a ser muy larga la semana, va a ser un duelo duro. Yo creo que tendrán que trabajar lo defensivo y sobre todo la estrategia. A ver cómo lo plantea el entrenador, David González, y con las armas que tiene y darle herramientas a los jugadores. Y lo único que podemos ver que la ventaja es 1-0, un gol. Ellos pueden. A mí lo que me sorprendió es que no tiraron mucho a portería. Me llamó la atención. Quedaron pues muy desviados, ¿no? Bueno, que no llegaron con mucha efectividad, ¿no? Es decir, con peligro. No sé si allí nos marcaron 1-0, perdimos Ahí fue 1-0. fallo de Gurdiel, centro y remate. Y remate. No sé, yo confío en toda la plantilla, en todo, y no creo que tengamos problemas en sacarlo. Yo veo un empate, ¿eh? Un empate, no sé si... No hay que ser realista. 0-0, 1-1. No sirven 2 de los 3 resultados. O sea, no sirve ganar y empatar. Sí, el empate lo firmamos ahora mismo. Es un campo muy difícil, lo reconocemos, un campo, yo lo he dicho en el partido de liga, yo como aficionado que más he sufrido, por el ambiente, por todo. Pero no, es que nos valen 2 de los 3 resultados. Nos vale empatar incluso, o sea, ganar, ya ganar sería ya la repera. Pero vamos a sufrir, como yo les decía ayer a los amigos, nos tenemos que pintar la cara, Sí, va a ser una guerra. sobre una todo- guerra deportiva y va a ser un partido de los que gusta verlos en directo. A mí, sobre todo, me llamó la atención el partido de vuelta, que perdimos allí 1-0, que los jugadores del Llerenense tuvieron
como enfrentándose a los jugadores del Badajoz antes del calentamiento. Y después del partido hubo una tangana entre los jugadores. Entonces, ellos van ahí más calientes que ese partido. Entonces, yo no sé hasta qué punto, me lo puedo decir como islandero, cómo puede tajarlo el árbitro, si antes o después, porque no sé cómo son las normativas a nivel de fútbol antes del calentamiento, si ve ahí que los jugadores del Llenense se enfrentan contra los del Badajoz, y entonces pues llama la atención. A mí me llamó la atención el partido de vuelta, de la Liga. Entonces pues creo que va a ser un partido bastante largo y que yo creo que va a empatar. Como dice Jesús Leal, él lo firmaría. Por suerte el fútbol se juega con balón, entonces si nos plantean un partido así agresivo, con ser mejor que ellos, con eso nos basta. Yo creo que va a ser un partido duro, un partido como todos nos esperamos, un partido de mi punto de vista con 3 claves, que una va a ser acción a balón parado, que anda muy bien, Román, ¿no? La especialista, es un enfermo de las ABP. Hablas de ellos. Sí, ellos. Y creo que van a ser muy peligrosos. Centros laterales, de hecho en el partido de vuelta de Liga creo que fue un centro lateral que atacó primer palo Álvaro, Álvaro fue, o Víctor, Álvaro. Y nos remataron y nos hicieron gol. Y segunda jugada. Al final, al ser un campo tan chico, la segunda jugada, el que más segunda jugada gane y que sea lo más cercano a área rival, creo que puede hacer también mucho daño. Entonces, si conseguimos dominar esas 3 claves de cara al partido, pues vamos a tener mucho ganado, mucho. A nivel de carácter, de garra, pues no nos viene mal el haber sufrido estos ligas, porque ya sabemos lo que nos espera. O sea, no nos va a pillar de nueva. Vamos a ir para allá y, como dice Iván, vamos a ir con la pintura de guerra y con el balón de por medio a ser mejor que ellos. Entonces, a intentar contrarrestar eso con fútbol y sobre todo teniendo la cabeza fría de no entrar en el juego ese, porque al fin y al cabo, pues como Alfredo seguramente dirá, el árbitro en ese tipo de partidos lo primero que va a hacer es sacar tarjeta rápido para intentar suavizar el ímpetu de los futbolistas, ¿no? Entonces, pues que no nos pille ninguna vez por medio. Que otra cosa que he visto, y no sé si se acumulará, yo ya estoy pensando, habéis hablado de un empate, habéis hablado de un empate, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues me he emocionado, digo, pues si empate, pasamos a la ronda final. Gus Quezada tiene 2 amarillas, si le sacan una tercera, no sé si pasaría a la ronda final o se limpiaría. Cumple. La amarilla cumple un partido. Pues eso también hay, bueno, ahora mismo ni pensarlo, hay que pensar primero en el partido llenense, pero que también, ojalá se lo tuviera que claro, es que como había hablado del empate, pues me emocionó. Y otro aspecto, Pablo, salir con la valentía que salimos en Azuaga, salimos a por el partido, le sorprendimos, el balón ese que no entró el gol fantasma, luego la jugada siguiente marcamos el 0-1, luego el 0-2. ¿Ese estilo de partido se puede hacer allí o es mucho más difícil? Yo creo que ahí va a ser más difícil. Hay que salir fuerte, por supuesto, hay que salir a competir con todas desde el minuto 1. Pero va a ser distinto. Yo me imagino a los entrenadores esta semana preparando el partido y que es totalmente distinto a lo que hayan preparado la semana pasada, o sea, totalmente distinto. Escuchen a rueda de prensa a nuestro entrenador hablar de en qué zona del campo saltar, no sé qué, de tal, con términos ya demasiado, ¿no? Que nos perdemos todos un poco, todos los aficionados, pero es que creo que este partido va a ser lo que dice Jesús, balón parado, balón aéreo, ganar la segunda jugada. Creo que es eso lo que hay que preparar y estar bien posicionado para ganar eso, ¿no? Creo que hablar de otras cosas, de juego, yo creo que poco fútbol se va a ver, creo yo. Y se va a ver más del otro fútbol, de muchos balones, mucho contacto, muchas pérdidas de tiempo el que vaya ganando y mucho balón por arriba, mucho juego aéreo. Creo que el partido va a ser así. Ellos tienen que salir ellos tienen que salir a marcar el primer gol. Pero yo espero que el Badajoz también sepa jugar ese tipo de juego. Partido yo sé que el Llenene se va a ir a por el gol. Cuando marque va a hacer lo que has comentado, que va el otro tipo de fútbol, el que no le gusta a nadie, que hemos visto cómo lo ejerce bien Juan García en sus equipos, pero el Badajoz tiene que ir
a todo lo que ha dicho Jesús Leal, pero también ir a por el partido. Sí. No, claro, tú no puedes buscar el resultado, porque en cualquier momento son partidos, yo creo, menos controlables, ¿no? Por parte de los entrenadores. Es muy difícil decir, venga, vamos a buscar el empate. Y tú sabes en cualquier momento, en cualquier jugada te puede caer el gol, ¿no? Sabes perfectamente que el Nuevo 0-0 Vivero, son partidos más largos, más... Sí, yo considero que este partido, la clave está en el oficio. O sea, es un partido para jugadores con oficio, con experiencia. Y la prueba de lo difícil que es ese campo es que echaron a Alex Herrera y a Fran Miranda. Expulsaron a los dos veteranos que tenemos con más oficio. Fijaos lo que supone eso, ¿no? Entonces entiendo que aparte de trabajar la parte estratégica, la alineación, lo que considere técnicamente que tiene que trabajar esta semana, hay una componente psicológica que es fundamental, que hay que trabajar mucho y bien en estos días que quedan hasta el domingo. O sea, allí hay que saber jugar y hay que adaptarse al medio, y tú ya tienes que venir insultado de casa. Tú ya sabes que en cuanto vayas llegando por Zafra te van a ir insultando, que no te van a dar nada, que nadie te va a querer, que te van a odiar, que te van a poner de todo. Entonces, bueno, hay que venir preparado y mentalizado para eso, porque si ahora saltamos al Fernando Robina y a la primera de cambio, Juan García hace así, saltan 10 de Llerena y te autoexpulsas, entonces que no estamos preparados para jugar ese partido. Claro. Y ya da igual todo lo que hayamos planificado durante la semana, técnicamente hablando, ¿no? Hay que saber competir y hay que saber jugar en ese campo ese día. Con respecto a eso, perdón, Alfredo, dos cosas. Una, tenemos que ver también que al final, a nivel mental, cómo venimos. O sea, venimos de estar no en lo más bajo, pero sí es verdad, con ciertas dudas, incluso con el último partido contra el Castuera, y al final parece como que ocasiones que antes no éramos capaces de materializarlas, ahora a la mínima conseguimos hacerlas. El tiro ayer de David Calle, que al final se le queda muerta, perfecta a Jorge Barba, a lo mejor en otra ocasión, con otra mentalidad, con otro rumbo, a nivel de suerte, el balón se queda muerto, la coge el portero y no llega Barba a la frontal. O la que tuvieron ellos de cabeza. O la que tuvieron ellos, y esto, entonces eso que lo llevamos bastante bien orientado. Y después la otra es que estoy viendo los playoffs a un equipo que sí está sabiendo competir. O sea, en Azuaga, cuando se pusieron 1-2, el equipo supo bajar el ritmo del partido, supo sufrir, supo juntarse, supo darle velocidad cuando necesitaba y supo parar el juego cuando no. Entonces, que nosotros también tenemos, los jóvenes están adquiriendo esa experiencia, y después pues, los veteranos, pues se vio ayer con Fran Miranda, ¿no? Mi hermano estaba sentado al lado mío diciendo, pero cámbialo en el descanso, y yo estaba diciendo que no. Digo, no lo cambie porque para mí era vital. De hecho, la segunda parte creo que fue, desde mi punto de vista, el mejor futbolista del equipo, y que después, que si hay un futbolista que sabe jugar con tarjeta amarilla, un pivote defensivo y con 36 o 37 años como tiene Fran, ¿no? Entonces, que eso también, lo que son más experimentados, pues se le han sabido inculcar a los más jóvenes de la plantilla. Entonces, yo estoy por lo pronto tranquilo. Ahora, conforme vaya llegando el domingo, pues a lo mejor los tengo un poco aquí. Pero ahora mismo estoy un poco tranquilo, la verdad. No, referente a lo que dice Castaño, tiene mucha razón. Este es un partido donde la cabeza es fundamental. Como decía Aquino, que nos decía a nosotros allí, todo está en la cabeza. Y es fundamental que tú no caigas en las provocaciones de los jugadores, tú vayas a tu juego y demás. Y lo que decía Juan Carlos referente al árbitro, hombre, el árbitro se aplica el reglamento, tiene potestad de cuando llega a un campo y ve dos jugadores que se están pegando, no hace falta ni que le enseñe tal. Pero antes del calentamiento. Vosotros antes están allí hablando de paisanos, sí. Si los conocen, y vosotros dos no jugáis. Vale, no lo sabía. Pero no creo que sean tan tontos los jugadores para liarse a leche antes de vestirse. Bueno. Pero tiene potestad el árbitro para hacer eso. El árbitro, cuando entra dentro del terreno de juego, puede tomar decisiones disciplinarias. Bueno, y otra vez los 500 van a ser fundamentales, ¿no? Como pasó en Azuaga, ver a los jugadores, ese ambiente, esa afición del Badajoz sin parar animando, eso también es fundamental para que se logre el objetivo, ¿no? Sí, la verdad que la gente está con muchas ganas. Pues, conozco mucha gente que se ha quedado sin entrada, que si hubiese habido a lo mejor 500 más también se hubieran vendido, pero es que es un campo en el que no se cabe. Claro. Tampoco van a quedar yo fuera su gente para entrar la gente del Badajoz. Y la afición pues está, fíjate también el ambiente que hubo, la gente está con muchísimas ganas, con un poquito que nos han dado, se ha activado la gente, ayer era cola por todos lados, y el domingo, fíjate, en 1 hora y 45 se han vendido 500 entradas, y la gente que han mandado para casa porque ya no había más entradas. Entonces pues la afición está con el equipo está enchufado. A mí una cosa sí me preocupa es el tema de la gasolina. Ahora creo que estamos pagando que la plantilla no está bien confeccionada.
Ayer, por ejemplo, está hablando de que pueden expulsar a Miranda y en un partido muy corriente es el cambio del descanso. Pero es que vienes el banquillo y no hay cambio natural para ese muchacho. Tiene que hacer 4 cambios para cuadrar otra vez todo y no puede mover 3 piezas. O sea, el equipo está muy descompensado y a mí me da miedo de que haya alguna lesión, un par de tarjetas y tal, y es que no tenemos ahora mismo efectivo. Es que ves el banquillo y son jugadores que siempre los que son de la posición y tienes que hacer virguería, y eso la verdad que yo me da hasta miedo. Por las amarillas, por las lesiones, porque llegamos súper justos. Y yo lo he dicho alguna vez, veo tantos jugadores con las medias para abajo, me da la sensación de cansancio. Yo veo a los jugadores con las medias por aquí abajito que me dan de que estamos cansados. Y ya hay 4 o 5 con las medias para abajo y me ponen nerviosísimo. Así que ya está, a ver, como dice Jesús, ya el lunes por la tarde, a ver de aquí al domingo cómo va la semana. Bueno, y que no podemos perder porque en el caso de llegar a la prórroga con un gol de desventaja y en la prórroga no se mueve, estamos fuera porque ellos han quedado... Pero no penaltis, ellos son mejor clasificados y pasan en ellos. Han quedado cuartos y nosotros quintos, eso también que tenemos que sacar allí por lo menos un empate. A por ello. ¿Algo que queráis añadir? ¿Nada más? Sí, yo quiero añadir una cosa respecto a lo que estaba diciendo Iván, que estaba nervioso. Sí que es verdad que en el descanso él hace su pasillo, yo también voy a ver a mi hermana y coincidí con Pablo, con Jesús, con Iván, incluso con Virginia y con el Landero. Pues los 5 estábamos nerviosísimos. No veíamos al equipo, no veíamos cómo tiraba. Le pregunté a Iván y dice, estoy súper nervioso, no sé qué pasa. Y ya con lo de la tarjeta amarilla a Miranda y todo el mundo estaba haciendo cábala. Al final tuvimos suerte, marcamos el gol y todos estábamos tranquilos. Y fue el mejor de la segunda parte. Y fue el mejor de la segunda parte. Entonces, las consecuencias de lo que es el fútbol, ¿no? Es decir, una primera parte que nos planteó el Yerenense muy dura, que nadie se lo esperaba, vino el descanso, sí que la parte psicológica creo que lo está haciendo muy bien David González con los jugadores, y después tenemos la defensa, como decía Jesús Leal, que tengo que destacar a David Calle, que está haciendo un final de temporada espectacular. Está entrando a cuchillo. Yo creo que debería, cuando entra en el área, tirar a portería, y porque tiene buen tiro, y después que nadie o le hacen penalti o marca gol. Y ahí y esto es lo que fue, tiró a portería, el rechace le cayó a Barba y fue gol. Entonces, es la sensación todo que tenemos, y yo creo que vamos a ir con las mismas allí a Llerena, ¿no? Yo de esta manera, te lo dije aquí antes fuera de televisión, cuando los equipos son un poquito superiores, en este caso yo creo que la superior al Yerenense, tienes que demostrarlo, y en un playoff lo tienes que demostrar, y te ponía el ejemplo muy fácil de los 3 de segunda división A. Los 3 han cumplido con su obligación y ganando los partidos, y ha ascendido el que estaba un poquito por delante, el Elche, pero los 3 han ganado, el Mirandés, el Oviedo y el Elche. Entonces, nosotros si queremos ascender, pues lo que tenemos que hacer, cumplir con nuestra obligación, con la plantilla, con el presupuesto, y por lo menos empatar para no perder la eliminatoria. Pues que lo consigamos este próximo domingo a las 7 de la tarde en el Fernando Robina de Llerena. A por ellos Bada, por la eliminatoria decisiva, que por cierto la otra está igualada, 1-1 entre el Lealtad y el Sporting Atlético. El partido de vuelta en Gijón, en la Escuela de Mareo, con el 1-1, además el Sporting pasaría, con lo cual podría ser el rival del Badajoz, pero para eso hay que eliminar al Llenense, está muy fuerte, y queda un partido de vuelta, como decís, muy duro. Iván Díaz, José Manuel Castaño Mata, muchas gracias, José Luis. José Carlos Carrasco, Jesús Leal, Pablo Blázquez, Alfredo Gómez Landero, muchísimas gracias, y esperamos estar aquí el próximo lunes tan felices como en este, ¿no? Esperemos, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, volvemos durante la semana con más programas en Vela Televisión. Muchísimas gracias por estar ahí, y hasta entonces.